Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Hoy invitado a Freddy Ceballos, él es presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela y conoce muy bien la situación del mercado de las medicinas en este país. Y lo he invitado porque en estos días oía a una señora que tenía esclerosis múltiple y se quejaba de que no había medicina y que el seguro no estaba suministrando la medicina de alto costo, que tenían un mes pidiéndole que lo recibieran y nada. A eso se une también la falta de medicina para los diabéticos, para el cáncer, y me dicen que en Ciudad Bolívar murió una persona por falta de medicina. ¿Cuál es la situación Bueno, fíjate, actual de la medicina? La situación actual, por lo menos cuando hablamos de medicamentos de alto costo, tenemos un 95% de falla en medicamentos de alto costo. Eso lo vivimos en una manifestación que se hizo en el Seguro Social. Se subió a hablar, yo no subí, pero subieron las personas que eran de las ONG a hablar y entonces no han hecho los pedidos. Y los pedidos tardan en llegar más o menos 2 meses y medio. Y ya lo había referido un representante de la OPS aquí en Venezuela. Entonces no hay productos para el cáncer, hay 22 pacientes hemofílicos para ese momento que habían muerto. Tuvimos un caso en el estado Bolívar de dos pacientes esquizofrénicos, uno mató a la madre, la hija mató a la madre porque bueno, no está medicada, no tiene el medicamento y se tornó agresivo. Y a principios de año en el mismo estado Bolívar, lamentablemente una madre mató a un hijo porque no tenía medicamento, pero entonces tenemos los mismos pacientes de hipertensión arterial, de hipertensión ocular, que esa situación es sumamente grave, los diabéticos, los pacientes de Parkinson, o sea, pasaríamos el programa enumerándote la gran cantidad de falla de medicamentos que tenemos, que la estamos pagando con vidas de paso. Sí, pues también a lo de Parkinson me decía una señora que necesitaba una medicina Perimec, que tampoco se consigue aquí. No se consigue. Y ella se le agrava cada día el problema, ¿no? Claro, ¿no? Y esas personas están destinadas a morir, igual que los pacientes de cáncer están destinados a morir. Una persona que pare el tratamiento puede conseguir resistencia en el próximo tratamiento y lamentablemente no le funciona. O sea, la situación es crítica. En la farmacia hay 85% de falla de medicamentos. No, el problema, ojalá los médicos empezaran a documentar los casos. O sea, murió una persona de derrame cerebral, no, pero murió una persona porque no tenía el medicamento y se le suscitó un derrame cerebral. Eso es lo que vamos a tener que empezar a hacer en este país. Eso se observa en clínicas privadas y en clínicas públicas. Claro que sí, en clínicas privadas y en clínicas públicas. Es que no hay medicamento. No, antibiótico. Sale a buscar un antibiótico para un niño, para un adulto. Tenemos problemas con los medicamentos para el sistema nervioso central. Esa es otra situación crítica que tenemos. Medicamentos para la próstata. Los viejitos no pueden orinar porque no tienen medicamentos para la próstata y están utilizando, cuando los consiguen, los medicamentos que son naturales. Pero no podemos seguir con esta situación que estamos viviendo. ¿Quién tiene paralizado el sector salud? Ahorita que hablan de la constituyente, paralizado el sector salud lo tiene el Estado venezolano, que no hay insumos, no hay medicamentos. Hablan de diálogo y son incapaces de comunicarse con las empresas que producen medicamentos en el país para llegar a un acuerdo. Y no me dijeron que estaban trayendo medicinas de Cuba. Bueno, no solamente que las traen de Cuba, no es solamente que las traen de Cuba, están llegando medicamentos de todas partes del mundo. Tuvimos un grave problema con el gobernador del Zulia que permitió la entrada de medicamentos, bueno, y tú ves por ahí medicamentos circulando que dicen uso institucional en Colombia. Okay, y se los están vendiendo a los pacientes al precio que les da la gana, donde ellos los consiguen en las redes sociales. O sea, es una situación que prácticamente arropa a todo el país. Y entonces, claro, llegaban medicamentos de afuera que ojalá pasaran siquiera por el Instituto Nacional de Higiene que garantice la calidad y eficiencia de esos productos. ¿Por qué? Porque llegan productos y los distribuyen y ni siquiera sabemos que... Tú sabes una gran negociación que hacen aquí, Carlos, que trae medicamentos próximos a vencer. Ay, se vencieron los medicamentos, sí los pueden usar. Eso es una negociación, Carlos. ¿Por qué? Porque si yo compro medicamentos próximos a vencer, eso es una negociación que hago yo con un país y ahí hay una comisión. Ahí hay una comisión, ahí se gana dinero por hacer esas compras de medicamentos próximos a vencer. Entonces, eso es una situación sumamente crítica en el país. Ahora, eso es igual en Caracas, que en Valencia, que en Coro, que en Maracaibo. Bueno, que en el interior del país la situación es mucho más crítica. De hecho, los paseos de los pacientes del interior del país es que vienen a Caracas creyendo que aquí van a conseguir los medicamentos. Y nosotros nos llegan pacientes de todas partes del país los fines de semana buscando los medicamentos aquí en Venezuela, ¿entiendes? Cuando a veces a nosotros nos llegan un medicamento, nos llegan 6, 8 unidades. Y de paso a veces nos llega el paciente y no tiene con qué pagar el medicamento porque acabaron también con el acceso. Tú sabes que en la resolución cambiaria número 35 te dice
que los dólares preferenciales son para medicamentos y alimentos, pues eso lo eliminaron. Desde octubre no se le da dólares preferenciales al sector, entonces los medicamentos están llegando a dólar DICOM, a dólar libre. Entonces el paciente no tiene, pacientes en verdad que no tienen recursos, cuando tú le dices que una amoxicilina va a costar 28.000 bolívares, ¿cómo la compra? Ahí estás acabando con el acceso al medicamento, no lo pueden comprar. O una quetiapina que estaban en 300.000 bolívares, no la pueden comprar. Por ejemplo. Los hipertensos también se están viendo en esa situación, pero el problema con los hipertensos es que no hay medicamento. Anda a buscar una lodipina, un enalapril, un captopril. No hay medicamentos para hipertensión arterial. Y lo poco que llega, cuando llega, son cantidades ínfimas que no cubrimos las necesidades que tenemos en el mercado. Y me dicen que el losartán, por ejemplo. Bueno, el losartán potásico es lo que busca todo el mundo. Ahorita, lo que es el losartán potásico. ¿Cuánto cuesta eso? Y el glucofage. Ajá. Bueno, es la perdición de todos los pacientes en el país. No sabemos cuánto va a costar el losartán, pero estaba llegando un losartán que estaba sobre los 30.000 bolívares. ¿Y el glucofage? El glucofage no sabemos porque tiene tiempo desaparecido. ¿Y el qué hacen los diabéticos? Bueno, lamentablemente yo quisiera que tú los vieras a las puertas de la farmacia llorar, porque esto no es que quiera crear drama, no. Lloran en las puertas de la farmacia porque no hay insulina tampoco. Buscando desesperadamente la insulina, tampoco consiguen la insulina. Los pacientes que tienen ahorita el Eutirox, ¿verdad? Para los problemas de tiroides, tampoco hay. En estos momentos no hay. Y el que hay en el mercado se vence. Pero esto lo va a arreglar la constituyente, según aquí el señor Pérez Abad, dice que impulsará la producción de medidas. Bueno, pero que la van a es producir. que esta constituyente... Vamos a un receso y me da la pregunta. Estás viendo Regiones. Bueno, Freddy, aquí dice Pérez Abad que... ¿Ese farmacéutico Pérez Abad? No. Dice que la constituyente me va a impulsar la producción de medicina. Bueno, es que la constituyente está proyectada a la medida de las necesidades del gobierno. El peor enemigo que tiene el gobierno ahorita es la constitución vigente. ¿Por qué? Porque es la que les pone al país lo antidemocrático y lo anticonstitucional que se está haciendo en Venezuela. Por eso es su peor enemigo, la constitución vigente que tenemos ahorita. Dime qué pueden hacer en la constituyente para el abastecimiento de medicamentos. Primero tienen que determinar bien el problema que tienen, porque toda la vida han dicho que el problema que tienen con los medicamentos es un problema de distribución. O sea, nunca han aceptado que problemas de abastecimiento. Tampoco aceptan una ayuda humanitaria. Trata de mandar un medicamento de Caracas a Bolívar. Las empresas que se encargan de eso no te quieren llevar los medicamentos porque el Estado lo tiene prohibido. La ayuda humanitaria que le han ofrecido muchos países, sobre todo, ojalá esa ayuda humanitaria fuera pacientes de cáncer. Esos medicamentos que se necesitan para salvarle la vida a esas personas tampoco lo hay. Los hemofílicos, las dosis profilácticas. El hemofílico tiene que estar sangrando para que le den las dosis. O sea, las dosis profilácticas se acabaron. Las dosis profilácticas permitían que él tuviera de alguna manera estable, pues ya tampoco hay dosis profilácticas. Y no toman ningún tipo de decisión, pero lo peor es que como que si no les importara, es una irresponsabilidad total lo que estamos viviendo. Aquí veo en el Nacional, dice, la muerte no espera, dice aquí, María Ayala perdió 20 kilos en el último año por una úlcera estomacal que se agrava ante la escasez de medicina en Venezuela, casi total en el caso de los pacientes crónicos como ella. Desde hace 8 meses no recibe los medicamentos que debe suministrar el Seguro Social para el tratamiento de alto costo. Angustiada, la mujer de 50 años se sumó este miércoles a la protesta de un centenar de enfermos que demandan soluciones. Pero sí consigues medicamentos del Seguro Social que te los venden por fuera robados. Como se lo dijimos en una comunicación que le pasamos nosotros al general Rotondaro. Si tú tienes la entrada de los medicamentos y tienes la salida, ¿en qué momento se pierden los medicamentos que se los venden después a la paciente fuera en la calle? ¿Okay? Y dicen medicamentos del Seguro Social. O sea, eso tienen que solucionarlo. Bueno, ya no sabemos quién se lo roba, pero de hecho se venden medicamentos del Seguro Social. Bueno, tuvimos la información una vez de un señor, se lo pasamos al laboratorio, se lo pasamos a todo el mundo, pero no sucedió nada. ¿Okay? Entonces es muy difícil determinar dónde está, pero el robo que ha existido de medicamentos en el Seguro Social para que se los vendan a los pacientes, eso ha existido y existe todavía. Aquí dice que las medicinas suben hasta 500% en una semana. Bueno, evidentemente por eso acabaron con el acceso al medicamento. Si tú vas a comprar ahorita una amoxicilina, que el último precio que le vi fueron 28.000 bolívares, dime qué persona puede comprar una amoxicilina en 28.000 bolívares que viva de un sueldo mínimo. ¿Qué persona puede comprar un losartán potásico que viva de un sueldo mínimo? En estos días una señora me decía, bueno, yo me voy a medicar con ajo.
Así mismo, yo me voy a medicar con ajo. No es Entonces, malo. bueno, y lo otro que están haciendo los pacientes, compran el medicamento y se toman el medicamento un día sí, un día no, no cumplen con la posología. Y bueno, están inventando miles de cosas los pacientes para tratar de paliar esta situación que están viviendo por falta de medicamentos, pero que lamentablemente se traduce en falta de vida. Un antibiótico. No hay ¿Con ese amoxicilina, nombre? no hay impilina, amoxicilina. ¿Es el genérico o el nombre comercial? No, hay amoxicilina, hay productos que tienen un nombre comercial, pero amoxicilina, por lo menos el Fulgran, el amoxival, es amoxicilina con ácido clavulánico, no el amoxival, el Fulgran, que es que le da una potenciación al producto. Pero eso es tanto para niños como adultos, no hay. Aquí dice la amoxicilina subió de 19.000 a 29.300. Y ya 19.000 había subido anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que se está dando es la inflación. Y una cae de un mes a otro suben los Y precios. una caja de Bartazán antihipertensivo, Valsartán, de 80.000 subió 300% en 3 meses y hoy vale 18.300. Mira, ¿tú sabes cuál es lo más grande que ha hecho este gobierno? Acabar con el acceso porque el paciente no puede comprar y con la disponibilidad porque las farmacias están cerrando porque las están acabando. Acabaron con disponibilidad y acceso al medicamento. Así de fácil. Campanacio, por eso te iba a preguntar, ¿de qué viven las farmacias y los farmacéuticos? Bueno, pero es que no, ni siquiera no es el hecho de que no tenemos productos, es que ahora pretenden que trabajemos con un 21%, con un 20%, un 19% y los gastos operativos están en un 16%. ¿Cómo le podemos pagar nosotros a los empleados? El sueldo nos lo subes cada 3 meses. ¿Cómo le podemos pagar a los empleados? ¿Cómo podemos pagar la luz? Pero lo importante de esto es que tú empiezas a dejar sin farmacia los sitios alejados del país, los caseríos, los barrios. Entonces llegará el momento que cuando alguien necesite un medicamento tendrá que ir a los centros comerciales a buscar el medicamento. Aquí habla la patilla, hasta una gripe hace temblar el presupuesto familiar. Exactamente. Porque hasta acetaminofén, el nombre comercial es en Atamel. Tachipirín. ¿Eso se consigue? Sí, eso sí se está consiguiendo. Mira, quiero clarificar ahorita que nombraste a la patilla. La patilla sacó una comunicación que le mandé un tuit a la federación. Nosotros sí estamos en desobediencia civil, sí estamos apoyando el paro cívico, pero no estamos apoyando el cierre de la farmacia, porque lamentablemente nosotros no podemos dejar sin medicamentos. Con ese pobre 15% que tenemos que tratar de cubrir las necesidades del paciente, porque no es solamente que yo te dispense el medicamento, es el consejo, es el que yo te diga puedes hacer esto, puedes buscar aquello. Entonces eso es muy importante que se diga. Nosotros, en el sector salud, tiene que dar el servicio. Aquí dice que denuncian venta de vacunas sin permiso. ¿Qué es eso? Bueno, porque tú sabes que del fondo rotatorio, de la OPS y todo eso, llegaban las vacunas registradas con permiso, pues entonces decidieron empezarlas a comprar en Cuba. Y entonces, bueno, no están registradas allá, no tienen los avales, no garantizas tú la eficiencia, seguridad y calidad. Bueno, gracias, Félix. Oye, cúrate esa gripe si consigues medicina. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.